noches, estimados amigos de este canal. Nuevamente aquí en su programa Punto Crítico, Enrique Cornejo con ustedes. Hoy, martes 31 de enero del año 2023, a las 7 en punto de la noche, a través de Onda Digital Perú y todos sus canales asociados a nivel nacional. Pues bien, la coyuntura política, que es el tema al que voy a dedicar el primer bloque de este programa, sigue estando muy complicada. Yo creo que muy complicada por varias razones. Primero, porque el punto de origen es complicado, pero segundo, porque ninguno de los actores de esta crisis parece tener las ganas de solucionarla o de por lo menos encontrar el inicio de un camino de solución. Voy a explicarme. Ustedes saben que en este programa yo soy muy crítico con algunos aspectos, pero también soy autocrítico. Es decir, si algunos temas que están variando con tanta rapidez no los considero que van en el camino correcto, aunque haya planteado anteriormente algún aspecto en contrario, pues lo voy a decir, porque creo que ese es el objetivo fundamental de un programa de análisis como este, tratar en lo posible, porque subrayo en lo posible, nadie que da una afirmación, una opinión, está totalmente, digamos, desligado de pensamientos previos, de formas de pensar. En mi caso, más de 40 años de ejercicio profesional, de experiencia en la actividad política y pública, con eso, con errores, con aciertos, como todo en la vida. Entonces, cada uno de nosotros, en mi caso también es así, estamos enmarcados dentro de una manera de entender el tema. Y por eso, como nadie tiene la razón totalmente, lo que uno tiene que buscar, desde mi punto de vista, y es lo que les transmito a ustedes con toda transparencia, es la evidencia empírica, los datos, los casos, la historia, qué pasó, qué está pasando. No podemos solamente hablar en función de ideologías, de pensamientos generales, de titulares, de ideas sin mayor sustento. Entonces, estimados amigos, lo que yo veo aquí es que hay una gran miopía, puede ser una manera de decirlo, una miopía en el sentido que no se está viendo bien el problema, o hay una tremenda falta de desprendimiento de todos, ¿no? Todos están tratando de buscar, cada uno desde su punto de vista, su interés particular. Y no veo a nadie, a ninguno de los actores, que esté poniendo el interés del Perú por encima de su interés particular, de grupo, de partido o de su cálculo electoral. Porque no nos engañemos, aquí todos los que están participando tienen alguna intención, que no es precisamente la agenda que plantean. Hay una intención, en algunos casos subalterna, en otros casos bastante explícita, ¿no? Bueno, del lado de la presidenta, o sea, del lado del Poder Ejecutivo, encuentro un gran problema. Y en este programa, yo que he sido muy crítico de Castillo, cuando la señora Boluarte, primera vicepresidenta, asumió la presidencia constitucional, porque repito, ella no es una presidenta transitoria, ella es la presidenta constitucional, porque según la secuencia constitucional, si es vacado el presidente en ejercicio, asume quien está en la primera vicepresidencia. Y ese es el cargo elegido que tenía la señora Boluarte antes de ser presidenta constitucional. Entonces, yo he dicho en varios programas anteriores que la señora Boluarte tenía un papel importante para esta transición de esta situación a un nuevo gobierno, a un nuevo parlamento, que sin duda empiece a enfocar los problemas de una manera mucho más seria, con mayor perspectiva, con mayor estabilidad y no con el desorden, el caos que hoy tenemos. Pero noto que el principal problema de la señora Boluarte es que no se define bien, y entiendo por qué no ocurre eso. Ella asumió en diciembre la presidenta constitucional y hasta 2 meses antes era cercana al señor Castillo, miembro de su fórmula con la cual fue elegido, su fórmula presidencial. Y evidentemente hay innumerables videos digamos, declaraciones, presentaciones de ella, que tienen prácticamente el mismo discurso que ahora ella no rechaza abiertamente, pero claramente
tampoco deslinda ese discurso. Y en realidad es bien difícil deslindar de un discurso en el que hace 2 meses he estado participando activamente. El discurso que tenía por objetivo la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución y otros elementos con los que Castillo y Perú Libre llegaron al gobierno en el año 2021. Pues el primer problema de la señora Boluarte es que ella no puede tener una definición, aparentemente no puede superar ese problema porque entiende que hay una contradicción, no puede ir contra lo que ella misma pensaba hace apenas unos meses. Y eso genera varios problemas a su vez. Primero, un problema de inestabilidad, de confusión. Se da una medida, pero se desdice de la medida. Por ejemplo, recordemos, la señora Boluarte empezó diciendo, vamos a darle posibilidad a los policías para que no haya violencia, que no haya desorden, que no haya, digamos, criminalidad, ¿no? Pero van a ir desarmados. Claro, entiendo que el problema es ir armados significa de alguna forma dar un mensaje en el sentido que pueden usar su arma de reglamento y de repente herir o matar a alguna persona. Están en investigación varios temas sobre este asunto, pero también sobre muertes que se han producido producto de los manifestantes, ¿no? Porque que yo sepa, los policías no tiran piedras, ¿no? Entonces, hay personas que han fallecido producto de instrumentos punzocortantes que no son balas y los policías no usan eso. Bueno, está en investigación, pero el punto es que si dice vaya la policía pero va sin armas, el mensaje que está dando es hagan ustedes lo que consideren, pero la policía no va a disparar. Entonces, ¿qué hemos visto en estos días? Manifestaciones pacíficas que iban en un trayecto preacordado con la policía en uso de su derecho ciudadano de protestar hasta cierta hora, sobre todo de día. Pero cuando llegaba la noche, inmediatamente los que estaban en las partes, digamos, en las filas primeras de la manifestación, empezaban a provocar a los policías. Todo está filmado. A tirarles piedras, a mover las barreras, a tirarles incluso armas hechizas, ¿no? Con lo cual, claramente esa no es una manifestación pacífica y no es provocada la violencia por el policía. Ahí están los videos, ¿no? La policía responde cuando les empiezan a tirar piedras y hay 600 policías heridos. Acá tampoco podemos tratar de taparnos los ojos y no mirar, ¿verdad? En cualquier país del mundo, si la policía es agredida, la policía responde, porque es un delito. El policía representa a la autoridad. Además de eso, la policía ha sido expuesta en condiciones claramente de vulnerabilidad, ¿no? Para su estado físico, para su salud. Porque vayan, no dejen pasar a los manifestantes a las zonas críticas, por ejemplo, aeropuertos, por ejemplo, Palacio de Gobierno, ¿no? Por ejemplo, edificios del Poder Judicial o del Ministerio Público, ¿no? Pero a cambio de eso tienen que recibir las piedras y no pueden hacer otra cosa porque si no dice que están abusando del poder. Pero en realidad quienes están abusando no son todos, pero los que están en las primeras filas, y son varios cientos en esas manifestaciones, claramente si se ponen un turbante, si se tapan la cara, si van ya, digamos, premonidos de cascos y de escudos y de lanzas improvisadas, ¿eso qué es? ¿Están yendo a una marcha pacífica? Por supuesto que no. No nos podemos engañar, pues, estimados amigos. Una congresista incluso ha dicho, creo que en una declaración poco afortunada, pero que en la práctica responde a lo que piensa, ¿no? Y a lo que piensa alguna gente. Bueno, si somos pacíficos, nadie nos va a escuchar. Hay que ejercer la violencia para poder ser escuchados. Bueno, es el pensamiento seguramente de quienes están haciendo esa violencia. Entonces, los actores que están protagonizando la calle tienen pues múltiples razones por estar ahí. Probablemente una gran mayoría está ahí porque, por ejemplo, perdió el empleo, porque hoy, si es un comerciante, vende menos que antes, ¿no?
Probablemente porque alguno de sus hijos ya no está estudiando, o probablemente porque han ido a un centro de salud y no han tenido una atención digna. Y tienen toda la razón en estar enojados. El problema es que con esa violencia no se resuelve nada de los problemas que he mencionado. Seguramente muchos de los que van están hartos de que les roben la cartera, el celular, ¿no? Los golpeen, los secuestren todos los días. Pero nuevamente, la manera de protestar violentamente no resuelve ese problema. Entonces, cuando se busca un diálogo, y en el diálogo siempre tiene que haber una parte y otra parte dispuesta a dialogar, claramente estos sectores que aparentemente no tienen un liderazgo explícito definido, ¿no? Pues no quieren dialogar, o su diálogo consiste en un no diálogo. Porque si yo digo, bueno, yo lo único que quiero es que se vaya la presidenta, que cierren el Congreso, que convoquen asamblea constituyente, que haya nueva constitución y elecciones ya, que es la plataforma que tienen, bueno, yo estoy diciendo no quiero negociar, no quiero conversar. O hacen esto o sigo violentando y sigo cometiendo delitos. Entonces, esa manera de enfocar el asunto evidentemente no da resultados. El Estado se tiene que defender. No puede dejar que la gente entre a los aeropuertos y inutilice los aeropuertos. Eso es criminal. Es criminal. No solo porque la ley dice que es un crimen, sino porque dejar a una ciudad sin aeropuerto y con carreteras sitiadas es aislar a centenares de miles de pobladores que no están marchando, que no están tomando la carretera y que se quedan, como ocurre en muchas ciudades del sur del Perú en este momento, sin medicinas, sin oxígeno, sin combustible, sin gasolina, sin energía y sin alimentos para poder abastecerse. ¿Y quién es el perjudicado? ¿Quiénes son los perjudicados? ¿Aquellos a quienes los protestantes tratan de enfocar su furia y su enojo? No. Los que principalmente sufren las consecuencias de estas acciones violentas son los propios pobladores de menores ingresos. Son los pobladores que no están en el gobierno, en ningún gobierno. Y definitivamente eso es absolutamente insólito, absolutamente injusto y claramente no debe ocurrir. Por otro lado, vuelvo a la presidenta, que tiene ese manejo dubitativo, vacilante, ¿no? Están viniendo, voy a llamarle delegaciones, entre comillas, del sur del Perú a hacer marchas aquí, ¿no? Lo cual es un concepto bastante paternalista, ¿no? ¿Por qué tienen que venir aquí a hacer marchas a la capital de la República? Si buena parte de los problemas se generan allí con sus alcaldes y allí con sus gobernadores regionales, que no han administrado los recursos que tienen y no han hecho las obras que la población necesita. A ellos deberían buscarlo primero. Y debo decir que en el sur en particular, hace muchos años que todas las autoridades son de izquierda. Y lamentablemente, en los últimos 2 o 3 años, prácticamente no ha habido ningún gobernador regional, incluso muchos alcaldes provinciales, que haya quedado invicto y haya terminado su gestión en diciembre del año pasado sin problemas. La mayoría o está enjuiciado o está encarcelado con prisión preventiva o tiene acusaciones serias de corrupción. Entonces, este no es un tema de izquierda o derecha. Hay muchas autoridades en el sur que son de izquierda, políticamente hablando, y que sin embargo han cometido delitos de corrupción. Y si no vayamos muy lejos a nivel nacional, el señor Castillo. ¿Por qué el señor Castillo entró en problemas? ¿Porque era un maestro rural? ¿Porque no lo dejaban gobernar? No, entró en problemas porque no tenía un plan de gobierno, porque no sabía cómo gobernar, lo dijo él mismo en la conferencia o en la entrevista a CNN, ¿no? Que no estaba preparado y que le dieran un tiempo para que pudiera lograr algunas cosas, pero su única plataforma era cambio de constitución y sembrar odio todos los días, sembrar odio, confrontación, polarización, el campo contra la ciudad, las provincias contra San Isidro, Miraflores, San Borja, en Lima, contra los oligarcas, contra la derecha, contra los medios de comunicación, contra las grandes transnacionales. Un discurso que repiten y repiten y repiten muchos, a veces solamente copiando lo que dicen algunos. Y esos algunos que son los primeros que dicen, tienen este discurso ideológico con un contenido político, por supuesto, sin mayor sustento que no sea tratar de justificar lo injustificable. Entonces, la señora Boluarte ha tenido estas vacilaciones, ¿no? Por ejemplo, están viniendo los grupos del interior a Lima a manifestarse
sabiendo que están viniendo a hacer acciones violentas, ¿no? Y les dice, vengan nomás y marchen en paz, ¿no? Pero claramente no marcharon en paz, ¿no? Eh, Porque la paz y la tranquilidad no se puede condicionar a que piensen como yo pienso. O sea, yo voy a estar pacífico si los demás piensan como yo. Pero si piensan diferente, no, entonces yo voy a hacer uso de la violencia porque es lo único que puedo utilizar. Esa no es la manera de enfocar el tema, aunque tengamos válidos argumentos para estar descontentos, para estar, digamos, disconformes. Y hay muchos temas que efectivamente, con toda razón, han enojado al pueblo peruano. La corrupción es uno de ellos, pero también el engaño. Pero, estimados amigos, tratemos de, por un momento, hablar con objetividad, con cierta objetividad. En los últimos 2 años, ¿quién es el principal responsable del engaño? ¿La oligarquía, la derecha, los medios de comunicación, las transnacionales? No, el señor Castillo. Que finalmente yo no voté por el señor Castillo, como es obvio, por lo que pienso, por lo que digo. Pero el señor Castillo les ofreció a quienes votaron por él que iban a haber unos cambios. ¿Recuerdan ustedes, aparte del tema de la Constitución, recuerdan ustedes un tema que dijo vamos a iniciar la segunda reforma agraria? Hasta le puso segunda, ¿no? ¿Y qué hay de esa segunda reforma agraria? Nada. Ni siquiera pudieron importar urea en el momento adecuado para cubrir la necesidad de fertilizantes en la siembra para la siguiente campaña. 4 importaciones y ninguna funcionó. Esa es una muestra de total inoperancia, ineficacia, una situación realmente inaceptable para un gobierno y para un país en este tiempo, ¿no? Entonces, estimados amigos, el Poder Ejecutivo tiene esa actitud vacilante, tiene un gran temor. Me imagino que el pensamiento de la señora Boluarte es, cuando yo termine mi mandato, cualquiera que sea la fecha, antes o después, en fin, lo primero que va a pasar es que voy a tener investigaciones y juicios. Sí, señora Boluarte, esa es la situación. Usted va a tener que afrontar juicios e investigaciones serias, porque durante su mandato han habido muertos, han habido unas situaciones que tienen que investigarse con el debido proceso. Usted tiene que asumir eso ya. Usted es la presidenta. Usted no es una congresista, usted no es una analista, no. Usted es la presidenta. Por lo tanto, eso no la debe amilanar. Usted, al contrario, si considera que ha tomado las decisiones correctas, debe estar preparada para eso. Pero no dar decisiones hoy día en función de eso. Si digo esto, entonces me van a acusar. Si hago lo otro, entonces me van a demandar. Y así no se puede gobernar. El mensaje que se da es un mensaje que no genera confianza para nadie, ni para los que están en la calle protestando con violencia, o para los que simplemente quieren protestar sin violencia, pero están descontentos, ni para tampoco la gran mayoría del país que no estamos en las protestas, pero que entendemos que en el país hay muchas cosas que hay que resolver. Y a toda esta confusión y esta no asumir responsabilidades, tanto de quienes se manifiestan como del gobierno, ahora se une la actitud del Parlamento, del Congreso de la República, donde pasa lo siguiente. En este momento, puedo decirles, el Congreso no ha logrado consenso todavía sobre cómo plantear el adelanto de elecciones, al punto que han vuelto a postergar, segunda vez que se posterga, o tercera creo ya, para mañana, la discusión de este tema porque no han logrado ningún acuerdo. A ver, quiero explicar de alguna manera este enredo que hay en el Congreso. En primer lugar, cuando en diciembre el señor Castillo cometió el golpe de Estado que todos sabemos y se vacó él mismo porque incumplió un artículo específico de la Constitución que prohíbe cerrar el Congreso sin tener los elementos que debería haber tenido. Entonces cometió infracción constitucional, cometió delito, además llamó a actos de sedición, o sea, encima son delitos constitucionales, posibles delitos penales, en fin. El señor Castillo se hizo solo su propio harakiri, pero en esa misma circunstancia que el señor Castillo hizo el golpe de Estado, ¿no? Los congresistas votaron por su vacancia e incluso votaron por su vacancia congresistas de Perú Libre
y de Juntos por el Perú, o sea, de los que normalmente han sido los aliados del señor Castillo. Muy pocos congresistas votaron en contra. Es decir, la vacancia del señor Castillo tuvo más de 100 votos. Necesitaba 87 y tuvo más de 100 votos. Ahora es momento de recordar. ¿Saben por qué votaron la mayoría de congresistas porque se vaya Castillo? Porque no querían perder su curul, no querían perder su, digamos, su puesto de trabajo, vamos a decirlo así, que algunos pretenden continúe hasta el 2026. Entonces, ahora que las circunstancias ya están en un nivel mucho más crítico, ya no contra Castillo, sino contra la señora Boluarte, entonces algunos quieren acomodarse en función de lo que la calle pide. El grito de la calle pide que se vayan todos y ellos dicen, sí, nos vamos, pero la calle también pide asamblea constituyente. Entonces, varios de los que votaron contra Castillo, traicionándolo, ¿no? Lo vacaron, traicionando. Tenía que ser vacado, pero el voto es el voto, ¿no? Hubiera sido más lógico que voten cerca de 87. Pero ciento y pico es señal que varios de izquierda votaron también por la vacancia de Castillo. Pero cuidando su puesto de trabajo, no por Castillo, no por el país, no, cuidando su puesto de trabajo, esa es la verdad, ¿no? Entonces, cuando ya Castillo sale, se produce la sucesión y ahí no hay forma de cambiarla porque la Constitución es muy clara. Y entonces ahí vienen ya los problemas, vienen los sucesos de fines de año de violencia, vienen los primeros fallecidos y esto ha continuado en lo que va de enero, ¿no es cierto? Lamentablemente con más de 50 fallecidos y muchísimos heridos. Entonces, esta situación nos lleva a que el Congreso, si hubiera tenido una mirada inteligente, atenta, solidaria con la situación del país, ya no importa en qué partido estás, ¿no? Sino si hubiera tenido una actuación como corresponde en estos tiempos de tan difíciles en el Perú, desinteresada, desprendida. Entonces los congresistas hace tiempo ya debieron votar por el adelanto de elecciones. Pero lo fueron postergando, y al final votaron para que la elección nueva sea en abril del 2024 y la transferencia en julio del 2024. Eso nació de un proyecto del Ejecutivo que mandó esas fechas. La calle ha seguido protestando y la calle ha dicho no, elecciones ya. No se pueden hacer elecciones ya. Mínimamente hay que hacer algunos preparativos, algunas inversiones, algunas, digamos, preparaciones de los propios candidatos y partidos. No se puede hacer así. El Perú no es un hazme reír. El Perú es un Estado soberano que tiene que entender obviamente lo que quiere su pueblo, pero también tiene que hacerse las cosas con mínimas reglas de conducta, no como le da la gana a alguien. No, esto no es una situación de caos, no. El Estado tiene una organización. Ahora, claro, la señora Boluarte constitucionalmente le correspondería quedarse hasta el 2026, completar el periodo del señor Castillo. Pero ella, obviamente, como cualquier analista político, tiene que darse cuenta que eso es imposible, porque no puede resistir el país 3 años en estas circunstancias. Entonces, ella dice, adelanto el mandato y dice para marzo del 24. La pregunta es, ¿marzo es una fecha adecuada? Algunos congresistas pensaban que era, o piensan que es octubre del 2023 para que transfieran el mando en 1 de enero del 2024. Francamente, el argumento de quienes quieren el 23 es el argumento prácticamente que la población está exigiendo eso. El argumento de los que no quieren adelantar el 23 es que eso es hacerle caso a los radicales, ¿no? Están llevando de la nariz a tomar decisiones, pero también no quieren adelantarlo porque no quieren cortar meses de su mandato congresal. Esa es la verdad. Y algunos argumentan que es mejor hacerlo el próximo año porque se van a poder hacer los cambios o las reformas políticas que se necesitan. Miren, estimados amigos, vayamos transparentando el tema. En un año no se van a poder hacer reformas políticas importantes a nivel de constitución.
no están dadas las condiciones. No tiene credibilidad el Congreso para hacer reformas políticas en este momento. Tal vez alguna, uno o dos, pero reformas sustantivas, importantes, que impliquen cambio constitucional e incluso cambios en la ley electoral, dudo mucho que haya el contexto, el contexto adecuado, el consenso adecuado y la viabilidad política de que eso se haga. Entonces, el pretexto de que necesitamos reformas políticas para dar la fecha es, en teoría, importante, pero en la práctica no es aplicable, porque esas reformas difícilmente se van a llevar a cabo con las votaciones tan fragmentadas que hay en el Congreso, y por otro lado, la calle nuevamente no creo que esté en condiciones de aceptar eso. Entonces, plantear la fecha para fines del 2023 no es un despropósito, mirándolo con cierta objetividad. Y es un punto intermedio entre mañana las elecciones y el 24 las elecciones. Y entonces, en esa situación, hasta la semana pasada, el Ejecutivo había mandado un proyecto al Congreso y el Congreso había aprobado ya con más de 87 votos, ¿no?, una primera votación calificada para que las elecciones sean en 24, el primer trimestre del 24. Pero en un cálculo político que no sé con qué criterio se hizo, no sé si estuvo conversado, no sé si es un cálculo político para quedar bien ante la gente, pero lo que sí es claro es que no tuvo el resultado adecuado. El presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, que es el fujimorista Guerra García, señaló o pidió lo que se llama un cambio, ¿no? Pidió que se modifique eso que ya se había aprobado para adelantarlo a octubre del 2023 y con segunda vuelta en diciembre y cambio de gobierno en 1 de enero del 2024. Esa propuesta, que fue planteada como una variación de lo que ya se había votado, al final, al ser aprobada para discutirse, no obtuvo los votos necesarios. Ni siquiera los votos para que pase a un referéndum en una segunda instancia. Entonces, en estos momentos tenemos la siguiente situación. Hoy día, esta noche que estamos hablando en Punto Crítico. Hace una semana, el Congreso había decidido, en primera votación, tenía que confirmarle una segunda votación en febrero, que la elección era el 2024 y la transferencia de gobierno en 2024, julio, y la elección en abril o en marzo, en el primer trimestre. Muy bien, ahora eso ya no vale, porque esa votación quedó invalidada al aprobarse que se discuta la otra opción de que sea el 23. Votado este asunto del 23, tampoco ha obtenido los votos. Entonces se ha hecho una segunda reconsideración que intentaba el día de hoy, en la mañana primero, en la tarde después, y ahora se ha postergado para el día de mañana, miércoles, ¿verdad? Intentando buscar alguna fórmula para que sea un punto intermedio entre lo que había, lo que se quiere y lo que no tiene consenso. Los congresistas de izquierda radical, Perú Libre, la bancada magisterial que apoya a Castillo, Juntos por el Perú y algunos otros, quieren condicionar su voto para el adelanto de elecciones a que haya asamblea constituyente. Referéndum para asamblea constituyente. Eso es anticonstitucional y tendrían que cambiar la constitución en ese aspecto. Pero el Congreso no tiene mayoría para lograr ese punto, no tiene mayoría que apruebe ese tema. El tema de la asamblea constituyente y la nueva constitución es un tema de un grupo que no llega, en el mejor de los casos, al 30 o al 40% del total de congresistas, que son 130. No tiene ni 60 y tantos votos ni 87 votos de ninguna manera. Entonces, ese es un pedido prácticamente para la tribuna, pero en la práctica inviable, porque no se van a conseguir los votos para que se haga esa asamblea o ese referéndum para una asamblea constituyente, porque no está en la Constitución, ¿no? Y es un caballo de Troya, no es como decir, no lo logré por acá, ahora lo logro por este otro lado, aprovechando las circunstancias. Entonces, los de izquierda se han puesto en esa posición intransigente y están incluso al punto de salir de la línea de la línea límite y ponerse para el grueso de la población
en el grupo de los que no quieren adelantar elecciones, ¿no? Porque claramente el poner la condición de la Asamblea, aunque podría parecer coherente, al saberse inviable, es en la práctica decir no voy a votar por esto. Al otro extremo, al extremo derecho, dos partidos, principalmente, Renovación Popular y el partido Avanza País, y otros congresistas individuales más, pero estos dos son los más importantes, han planteado que ellos quieren quedarse hasta el 2026. No sé si lo han planteado como una posición maximalista para luego ponerse en un punto intermedio, o lo han planteado de una manera tácita y irreductible. Esta posición de estos congresistas que están ubicados al otro lado, en el lado derecho, digamos, extremo, es una posición también de igual intransigencia que la que tiene el lado izquierdo. Porque obviamente, como ya dijimos, quedarse hasta el 2026 un Congreso que tiene menos de 8% de aprobación no es factible, políticamente hablando, no es sostenible, aunque sea legalmente y constitucionalmente válido, porque para eso fueron nombrados. Pero la realidad política muchas veces sobrepasa al status quo y a lo que dicen las normas. Y a veces, muchas veces, hay que buscar consensos, y en los consensos, para lograrlos, hay que renunciar a las posiciones irreductibles. Nunca se puede llegar a un acuerdo, y siempre hay posibilidades de acuerdos en la vida, en la sociedad, siempre hay posibilidades de acuerdos en la economía, en la política, cuando las partes tienen vocación de diálogo y vocación de renunciar a parte de lo que creen maximalistamente. Estas posiciones hoy día, en este momento, no están en ese nivel. Entonces el Congreso se ha puesto en una situación intransigente. Y para completar, para poner la cereza a la torta, la presidenta, en el ánimo seguramente de dar un mensaje a la población de que ella sí está de acuerdo, ha pedido que si el Congreso no aprueba, mañana será, el adelanto de elecciones, ella va a mandar dos proyectos de ley, uno que plantea ya la fecha en el 23 y otro que plantea, esto es lo más curioso, que el próximo Congreso encargue a la Comisión de Constitución la reforma total de la Constitución. Un enredo de palabras, pero lo voy a explicar. Esta Constitución que tenemos vigente ya plantea la reforma total o parcial de la Constitución. Entonces ustedes dirán, entonces, ¿por qué tanto lío? Porque lo que quiere, siempre ha querido Cerrón, Bermejo, Bellido, Perú Libre y Castillo, lo que siempre han querido es no cumplir esta manera de cambiar la Constitución, sino quieren desconocer al Congreso en su actuación de esta Constitución y decir que sea otra asamblea, en la que incluso no necesariamente los que participen en la asamblea sean votados por el pueblo en las ánforas, sino que sean elegidos a dedo, ¿no? De circunstancias que no sabemos cómo van a quedar. Entonces, realmente lo que estamos viendo aquí es una discusión de gente que no quiere discutir, que no quiere dialogar. Y sobre ese punto volveremos en un momento del segundo bloque. ¿Cómo están? Les saluda la doctora Mónica Salas y todos los viernes a las 7 de la noche tenemos un encuentro juntos en su programa. Usted es el juez. No se olviden, a través de Onda Digital Perú. Todos los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. Espérate un ratito. Estimados amigos, seguimos en nuestro programa Punto Crítico, y en esta oportunidad quiero hablarles
de lo que significa, ya no hablemos del conflicto, donde el resumen de mi posición en el primer bloque ha sido que no tenemos en este momento actores que quieran conversar y los actores están en posiciones irreductibles y eso hace difícil que se pueda encontrar una solución. Y los actores son los diferentes sectores que están en la calle, que no quieren conversar, tienen una agenda que es irreductible para ellos, el Congreso que tiene diferentes facciones que tampoco parece estar en posibilidad de ponerse de acuerdo, y el Poder Ejecutivo, que parecería que lo que quiere es lavarse las manos y decir que el Congreso resuelve el problema. Así las cosas, este tema no se puede resolver. Todos tienen que tener una actitud de desprendimiento y sentarse y ver cómo salimos de esta situación. Ahora bien, quiero entrar ahora en este segundo bloque a un asunto más de fondo. Y el asunto más de fondo es el siguiente. Supongamos que se resuelve, espero que pronto, esta situación tan caótica. No el problema, porque el problema va a demorar en resolverse. Es muy complejo la solución a los problemas que tiene Perú. Pero supongamos que encontramos una salida para bendición de los peruanos y del Perú. Una salida para tranquilizarnos, conversar y buscar una agenda. Vamos a hablar de la agenda en este segundo bloque. La agenda de muchos sectores en la población que están en la calle, no vamos a calificarla, porque si empezamos a calificar no vamos a poder sentarnos a negociar nunca. Pero sí vamos a decir que están conformados por variopintos grupos, ¿no? Hay gente que honestamente quiere discutir, quiere decir su voz, su protesta, porque siente que está engañada hace mucho tiempo, está descontenta con la corrupción, con la falta de empleo, con los hospitales y la educación que no funcionan, me refiero a los públicos. Entonces, están lógicamente en una situación complicada. Vino la pandemia, vino la inflación importada, subió el precio de la papa, del fideo, de la gasolina, una suma de cosas negativas. Entonces, la gente está con mucha gana de decir, no estoy de acuerdo. Y es un buen grupo. Y además, muchos de los que no están en la calle también tienen ese temperamento. Y tienen razón, ¿no? Hay otros sectores más políticos, más ideologizados, que van a la calle, asusan un poco el asunto, que provocan, ¿no? Y que son probablemente algunos de los que están yendo para generar violencia, pero que no son tampoco en extremos, que no se puedan en algún momento sentar a conversar. Ellos más bien están haciendo su cálculo político. Yo tengo que estar en estas manifestaciones porque dentro de poco va a haber elecciones y si yo no he estado, nadie va a votar por mí. O el público objetivo que yo tengo no va a votar por mí. Todos quieren estar en la foto, ¿no es cierto? Aunque muchos no están en la foto en primera fila, sino se ponen en la foto atrás mientras mandan a otros a la primera fila, ¿no? Para ser honestos. Y hay otro grupo, yo creo que es el grupo menor, pero el más peligroso, ¿no? Está conformado por gente que tiene trayectoria política de ultraizquierda o senderista, ¿no? Que han estado incluso, son convictos, que han estado detenidos con prisión por actos senderistas debidamente comprobados, juzgados, ¿no? Hay otros que están vinculados al narcotráfico, eso es clarísimo, a la minería ilegal, y ellos que tienen dinero pueden soportar este tema, digamos, porque tienen recursos, de alguna manera están interesados no en que haya una salida, no, en generar el caos, porque el caos es su alimento, el caos es la que pueden lograr una mayor política, una mayor presencia en términos. Estos grupos variopintos que están conformando el manejo de la crisis en la calle, digamos, en algún momento tienen que sentarse, tarde o temprano. Los que quieran dialogar tendrán que sentarse, y los que no quieran dialogar no habrá forma de resolver este tema. Ahí tendrá la autoridad que hacer lo que tiene que hacer para cumplir la Constitución y la ley. Pero cuando se sienten, vamos a ver, la agenda política es, uno, que se vaya Dina, típicamente política. Ya, yo digo, se va Dina y al día siguiente, ¿qué? ¿No? Uno dice, bueno, entra Williams. No, no queremos que entre Williams, que entre otro. No pueden hacer así las cosas, pues, ¿no? Ya. Segundo, que cierren el Congreso. Bueno, el Congreso se cierra cuando
están dadas las condiciones en la Constitución para que se cierre, ¿no? En este caso no es la situación. Que Williams salga, bueno, su periodo termina en julio, en junio, no sé, y ahí tendrán que elegir el Congreso en una nueva junta directiva. Pero nuevamente, esos temas tendrán algún correlato, de alguna manera, en el tiempo tendrán una definición. ¿Qué más? Que se convoque asamblea constituyente no está previsto en la Constitución. Y así como no se consiguen los 87 votos mínimos para adelantar la elección, tampoco se van a conseguir para hacer esto. Y no se puede violentar la Constitución. No se puede hacer lo que le da la gana a alguien o a algunos. Entonces, tampoco eso es posible en este momento. Y que haya un referéndum para eso, hay también los caminos para el referéndum dentro de la Constitución que no se están cumpliendo, y lo que quieren quienes están en esta línea es que se deje a un costado la Constitución y se convoque un referéndum como ellos quieren, para convocar a los que quieren y para discutir la Constitución, que no saben bien qué cosa es lo que van a plantear, pero que ya consideran que sería su trofeo, su objetivo ganado. Mi pregunta es, con toda sinceridad a ustedes que me están viendo y escuchando, ¿qué gana el pueblo peruano con esta agenda? ¿Con que salga Dina o se quede Dina? ¿Con que cierren el Congreso o se quede el Congreso un periodo, un año, medio año, no sé? ¿Con que haya un referéndum para que diga sí o no a una nueva constitución? ¿Con que cambie el Williams de la presidencia del Congreso a otro? ¿Qué gana el pueblo? ¿Cuáles son las preocupaciones de la mayoría de los peruanos? De los 30 millones de peruanos que vivimos acá y de los 3 millones que viven en el extranjero. Yo diría que en esta primera prioridad, quieren empleo. Quieren empleo. Quieren tener ingresos suficientes para una vida digna con su familia. Han perdido empleos, se han precarizado los que habían, los que eran comerciantes venden menos que antes, los que estaban estudiando en algún lugar ahora de repente no pueden estudiar porque tienen que dedicarse a buscar un trabajo. Los que van a un centro de salud no encuentran ni medicina ni médico y van al hospital y los citan para dentro de un año. Los que mandan a sus hijos al colegio, en el colegio no hay baños, hablo de los colegios públicos. Y por último, para colmo de males, voy caminando a mi casa y me roban el celular, me pegan, me asaltan si me resisto. Esos son los problemas de la ciudadanía en este momento. Empleo, ingresos, precios de los alimentos y del combustible, ¿no? Seguridad ciudadana. Claramente son los temas que le interesan a la gente. Y otros más, claro, pero esos son los más importantes. Mi pregunta es, ¿qué han escuchado ustedes sobre estos temas? ¿Del Congreso? ¿O de los manifestantes en las calles? ¿O incluso del Poder Ejecutivo? Nada, en algunos, y en el Poder Ejecutivo, este plan que está sacando el Ministerio de Economía, el plan Punche, me parece que le llaman. Es un plan interesante para tratar de reactivar la economía, pero aislado en medio de estos líos. Entonces, estimados amigos, la agenda con la que se están llevando a cabo estas manifestaciones y esta crisis muy, muy, muy grave, es una agenda que no está en función de las necesidades de la mayoría de los peruanos. Acabo de mencionar cuáles son los temas de la agenda social y económica. Entonces, yo quiero ir un poco más allá. No está solucionado el problema en este momento. Hay que encontrar una salida para tranquilizar al país y para empezar a generar espacios de diálogo y ojalá encuentros para empezar a tomar políticas públicas. En agua, en desagüe, en seguridad ciudadana, en educación, en salud, en todos los componentes, en empleo también. Pero eso no se puede hacer por decreto. Se tiene que conversarse y generarse las condiciones para que esto vuelva a generar confianza, ¿no? Pero la agenda que pretenden algunos llevar al país de nariz es una agenda exclusivamente política e ideologizada y que no le sirve para nada al poblador peruano y al más pobre en particular. ¿Qué va a hacer el campesino? Los millones de campesinos que tienen 1 o 2 hectáreas van a seguir siendo pobres siempre. Porque la única manera de salir de la pobreza no darles un bono. No es darles un bono, sino que esas 2 hectáreas
se crezcan juntándose ese campesino con 100 campesinos más para que tengan 200 hectáreas y con esa asociatividad ya puedan tener crédito, asistencia técnica, tener una semilla mejorada, una extensión agrícola adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, primer punto, hay una falta de desprendimiento y un egoísmo muy grande en todos los que están en este momento en medio de la crisis. Y segundo lugar, la plataforma o la agenda que pretenden imponer unos y otros desaprobar no le interesa a la mayoría de los peruanos. Y los temas que interesan a los peruanos no están en agenda. Eso es un grave problema. Volvemos en un momento en la tercera y última parte de nuestro programa. Soy Electo Ceballos. Y yo, Fernando Kluger. Acompáñanos todos los lunes de 7 a 9 de la noche. Estaremos comentando sobre la realidad nacional de nuestro país en nuestro programa Contraste por Onda Digital Perú, canal 18.4 de la señal abierta. Volvemos al último bloque de nuestro programa Punto Crítico y ahora quiero referirme, en el primer bloque hablé de las intransigencias de todos, la mezquindad, la falta de desprendimiento que están mostrando para poner al país por encima de sus intereses personales y sus cálculos electorales. Todos, los de la calle y los que no están en la calle, en el Ejecutivo y en el Congreso. En el segundo bloque hablé de la tremenda diferencia que hay entre la agenda que plantea estos, digamos, grupos radicales que están en la calle, ¿no? Ya la conocemos, es una agenda básicamente política y de corto plazo, y la agenda social y económica es la que interesa a la mayoría de los peruanos. Por lo tanto, es un diálogo de sordos, pero todavía más grave, si se desencadena una posible solución, al día siguiente de la solución, pues no hay solución, porque lo que se plantea como solución, que es un cambio constitucional o un cambio de autoridades, al final es más de lo mismo y no va a generar ni que la educación, ni que la salud, ni que los precios, ni que la inflación, ni que la seguridad ciudadana mejoren para la vida de los peruanos. Entonces, ¿cuáles son esos grandes temas? Y quiero dejárselos como una inquietud en esta última parte del programa. Porque este programa, en las últimas semanas, así ha tenido que ser, se ha dedicado básicamente a la coyuntura. Pero mi especialidad y mi trayectoria se conoce siempre vinculada a propuestas. Y claro, hacer propuestas en medio de un lío, en medio de un incendio, no parece muy razonable. Pero alguien tiene que hacerlo. Porque si no, estamos peleando, y al final, cuando termine la pelea, decimos, ¿y para qué peleamos? Ya se cambió la Constitución y ¿en qué hemos mejorado? Y ahí se descubrirá que todo esto fue un engaño. Que los que pedían el cambio de Constitución lo que querían era quedarse en el poder, como Venezuela, como Nicaragua, ¿no? Como Cuba, ¿no? Los que querían cambiar la Constitución lo que querían es que se vaya la inversión privada y que el Estado, una economía estatal, asuma el tema. Y eso, no hay economía en el mundo que demuestre que es bueno. Al contrario, todas las evidencias son de que eso no funciona y no ha funcionado. Pero bueno, eso es lo que pasaría. Y entonces habríamos decidido perder tiempo, como ha perdido Chile. Chile ha perdido casi 3 años, ¿no?, en una constituyente, para que la población misma que dijo vamos a la constituyente ahora diga yo no quiero aprobar esa constitución. Pero los 3 años perdidos no solamente son 3 años, son millones de dólares que no se invirtieron, millones de empleos que no se generaron, porque nadie mueve un centímetro ni pone un sol si hay una constitución que está por cambiarse. Es como si, digamos, entráramos a una cancha de fútbol,
pero las normas de la FIFA todavía no han quedado definidas. Vamos a cambiar las normas de la FIFA. Yo estoy jugando el partido, pero de repente lo que es penal no es penal. Lo que es fuera de juego, offside, no es offside. Yo tengo que esperarme para ver si me conviene en esa forma de jugar participar en el juego. Y los inversionistas ya han tomado esa decisión. No están invirtiendo en este momento en el Perú. Miles de millones de dólares no se están invirtiendo. Entonces, lo primero que hay que buscar de alguna forma es generar una confianza que lo que ahora debe hacer es buscar no que venga la inversión, porque la inversión no va a venir a corto plazo. Y sobre todo después de lo que ha dicho la señora presidenta. Ella piensa que el próximo Congreso debe dedicarse al cambio total de la Constitución. Es como decir, el próximo Congreso, vamos a decir, si se elige el 23, que estaría a partir del 24, va a empezar a cambiar la Constitución el 24. ¿Demorará por cuánto? ¿Un año, 2 años en cambiar la Constitución? 24 y 25. Yo no invierto hasta el 26, hasta saber qué dice esa nueva Constitución. Porque nadie va a invertir, grande o pequeño, nacional o extranjero, si no sabe cuáles son las reglas de juego. ¿Cómo afrontar el tema de la pobreza? Solo voy a tocar ese tema. Y con esto termino mi presentación hoy día. ¿Con bonos? ¿Con discursos demagógicos como lo de Castillo a diario enfrentando a la población? ¿Quitándoles su dinero a los que legítimamente han obtenido ese dinero luego de pagar sus impuestos? ¿Haciendo golpes de Estado? ¿Cambiando la Constitución? No. Esas son puras mentiras. Falsedades con mayúscula y subrayadas. La única manera de salir de la pobreza, por un lado, no únicamente es generar más crecimiento, más inversión, y esa inversión va a generar más empleo. Empleos adecuados, con ingresos adecuados, con servicios adecuados. Pero va a haber una parte de la población que por falta de educación adecuada, por falta de capacitación, por falta de conectividad, por no tener la carretera, por no haber tenido una buena nutrición en la alimentación cuando era niño, etc. Esa población que hoy es extremadamente pobre no va a reaccionar positivamente frente al crecimiento y el empleo, porque no está en condiciones de estar en empleo. Por ejemplo, esos campesinos de 1 o 2 hectáreas que he mencionado, que son parte de los más pobres en el Perú. Entonces, uno de los primeros temas que hay que hacer, aparte de retomar el crecimiento, la inversión y el empleo, es cambiar esta ilógica, injusta, mediocre y hasta ya absolutamente desfasada manera de dividir políticamente al Perú, longitudinalmente, costa, sierra, selva, con departamentos que ni siquiera pueden comunicarse los del mismo región o departamento entre sí. Para ir a Huancavelica desde Lima, tengo que ir a Huancayo y después regresar a Huancavelica. Si quiero ir al Ircayo, a Cobamba, que está al otro lado de la cordillera de Huancavelica, tengo que ir a Huancayo y hacer por el otro lado de la cordillera el trayecto. Si quiero ir a Huaytará, que también es Huancavelica, me tengo que ir hasta Pisco y subir por Pisco por la Libertadores Juárez. Si quiero ir a Castro Virreina, que también es Huancavelica, me tengo que ir hasta Pisco, subir hasta Huaytará y doblar a la izquierda para irme a Castro Virreina. Y si quiero ir a Churcampa, que también es Huancavelica, me tengo que ir a Pisco, subir hasta Ayacucho, de Ayacucho irme a Huanta y de Huanta pasar a Churcampa. ¿Y por qué no puedo integrarme como Huancavelica? ¿Y por qué no puedo ir directamente de Lima o de cualquier otro departamento a Huancavelica? Porque Huancavelica está diseñada, como todas las regiones del Perú, como si el Perú fuera largo por ancho sin cordillera. Entonces, a un lado de la cordillera están unos pueblos, a otro lado de la cordillera están otros pueblos. Para que se comuniquen tienen que pasar por el Abra, pasar al otro lado de la cordillera y viceversa. Esa división política que fue creada con los españoles bajo el sistema de los corregimientos, las encomiendas para sacar los metales preciosos y llevarlos a España, era el único objetivo, destrozó la manera como los antiguos peruanos inteligente y sabiamente manejaban su organización política, económica y social, siguiendo la cuenca, transversalmente, como ya lo dijo el sabio Javier Pulgar Vidal. Es decir, si mantenemos estos criterios donde el centro poblado lo que quiere solamente como gran objetivo es ser distrito, el distrito ser provincia, la provincia ser región, y algunas regiones en el Perú ya quieren independizarse del Perú. Eso se llama compartimentos estancos. Eso no funciona. El Perú es unitario y siempre debe ser unitario. Lo ha sido milenariamente. No van a venir algunas personas con criterios separatistas a esta altura, con 5.200 años de vida el Perú, ¿no? Entonces, mis estimados amigos,
Este es un solo tema que habría que enfocarse. Si empezamos a trabajar transversalmente con macrorregiones y mancomunidades municipales y enfocamos el tema territorialmente con la transversalidad que la cuenca plantea, entonces cambia el concepto. Nos integramos como peruanos y los pobres que están en esas zonas alejadas pasan a formar parte del circuito económico, social y de la ciudadanía efectiva que en política y en democracia buscamos. Voy a seguir hablando de estos temas. Yo sé que en estos momentos la calentura, la situación, parece que no hay cabida para hablar de propuestas, pero me pongo en ese punto porque creo que no hay nadie que lo está haciendo y creo que ya es momento de bajar la tensión y empezar a hacer propuestas que permitan que nos sentemos todos en una mesa y veamos qué es lo que podemos hacer inteligentemente y poniendo al Perú por encima de cualquier interés político, personal o partidario. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos, Dios mediante, el próximo martes a las 7 de la noche en este su programa Punto Crítico por Onda Digital Perú y todos sus canales asociados. Hasta entonces, cuídense mucho.